Como ha sucedido cada semana durante la transición, las palabras del presidente electo han dado mucho de qué hablar, han provocado cosas. Hace unos pocos días en entrevistas con distintos medios, Andrés Manuel López Obrador anunció que no va a perseguir ninguna acusación, ningún indicio de corrupción previo a su gobierno. Dijo López Obrador que hacerlo, así lo dijo, atentaría contra la estabilidad del país. Para hablar de esta amnistía a la corrupción, la corrupción pasada y lo que esto significa, me acompañan esta noche Sofía Ramírez, ella es investigadora de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, y Andrea Guadarrama, ella es especialista en justicia transicional. Buenas noches, qué gusto tenerlas a las dos acá. Buenas noches. María, gracias. A ver, empezamos con esto. Una de las ofertas de campaña, que además fue una de las poderosas ofertas de campaña, una de las que les dio el triunfo a López Obrador, no porque los otros no ofrecieran lo mismo, sino porque a él se le creía, era, Sofía, precisamente que iba a acabar con la corrupción. Bueno, de ahí que nosotros no entendemos en qué momento una amnistía, como dijimos en el comunicado, en el mejor de los casos, aquellos actos de corrupción y a quienes los cometieron, y en el peor de los casos, un pacto de impunidad con el gobierno saliente, es lo que acabamos recibiendo ahorita. Mira, un dato. Con el gobierno saliente y con el anterior y con el anterior y con todos los que hay antes. Y además a los gobiernos locales. Sabemos que hay alrededor de 250,000 millones de pesos en desvíos de la hacienda pública documentados por la Auditoría Superior de la Federación. Y todo ese dinero que acaba de salir una investigación de Operación Zafiro hace unos días, donde se descubre que hay por lo menos 7 estados donde se desviaron 650 millones de pesos a el PRI nacional y en las campañas de los años recientes. Perdóname, pero de los 30 millones de personas que votaron por Andrés Manuel, como tú bien lo refieres, pues hay un montón de contribuyentes. Tú, yo, todos los que pagamos impuestos, pues nos sentimos agraviados directamente porque nuestro dinero no se está yendo a salud, educación, servicios básicos, para atender a los pobres, la desigualdad. Todas aquellas promesas de campaña se ven mermadas porque hay menos dinero, porque no hay justicia. Y bueno, pues eso finalmente es un pacto de impunidad de una u otra manera. Andrea, en estos términos, ¿qué hacemos con nuestros agravios? Tenemos otros agravios, ¿no? Pero en términos de corrupción también tenemos muchos. No los podemos echar a un cajón y ya. ¿Qué pasa si en efecto ocurre lo que el presidente electo ha anunciado? Definitivamente esta postura es muy contradictoria con esta idea que también ha promovido de la justicia transicional. Puedo entender lo que probablemente él está pensando, como me voy a tardar mucho tiempo en resolver lo de antes y no voy a poder ver al futuro, pero lo que él no está viendo, y quizá es por falta de asesoría, porque creo que muchos gobiernos alrededor del mundo han llegado a han adoptado la misma postura que él está adoptando en este momento, es que el pasado te alcanza, siempre te alcanza. Y en el caso de México es imposible separar la corrupción de las instituciones, particularmente de la crisis de derechos humanos que tenemos. Entonces, una de las grandes preguntas que, por ejemplo, esta nueva administración creo que no se ha hecho porque quizá les ha parecido muy conceptual o inútil, no lo sé, es de qué estamos transicionando y a qué. O sea, probablemente se trata de una transición que nunca terminó, una transición democrática que se quedó frustrada por las mismas razones que él ahora está exponiendo, ¿no? En su momento Fox, por ejemplo, tenía la idea de la Comisión de la Verdad que se terminó convirtiendo en la FEMOSP porque creyó que si hacía una Comisión de la Verdad iba a perder la posibilidad de impulsar sus iniciativas en el Congreso porque por las otras fuerzas políticas, y dijo, no, es que eso me va a arruinar la estabilidad que necesito para poder hacer los cambios. Y lo que hoy tenemos es que otra vez, o sea, si se vuelve a adoptar esta postura, otra vez nos va a alcanzar. Sofía, por un lado, ¿está bien o no está bien? Digamos, sexenalmente teníamos este show, ¿no? De vamos a agarrar a un pez gordo, lo cual tampoco implica de ninguna manera hacer justicia. Exactamente. Estoy de acuerdo y creo que aquí el tema es la reparación del daño y la recuperación de los activos. A mí como ciudadano pues prácticamente me da igual si Javier Duarte o Karim Macías acaban en la cárcel durante 2, 3, 5, 10 años. A mí lo que me interesa, digamos como veracruzana, es que se restituya el daño de todo el dinero que se desvió.
¿no? Por decirlo menos. Entonces, no estoy implicando que no haya una pena para aquellos que cometieron actos de corrupción. Lo que sí estoy implicando es que olvidarlo, amnistiar a esa gente, es tanto como decir, perdí un montón de dinero que no era mío, sino es de los mexicanos y no voy a ir tras él. ¿Qué suele importarle más a los pueblos, Andrea? En este caso, ¿recuperar el dinero o ver que los culpables sean castigados? Pues es que depende mucho, María, de quién estamos hablando. En este caso, en materia de justicia transicional, lo que hemos visto es un movimiento de víctimas fuerte. ¿Qué piden las víctimas? Verdad y justicia. Pero es que no podemos pensar que la corrupción está lejos de esa ecuación. No, es parte del mismo porque caldo. Es parte del mismo caldo y es un error tratar de separarlos. Porque la corrupción institucional es la que permitió en primer lugar que todo esto pasara, que no pudiéramos soportar el golpe de violencia con instituciones democráticas y, bueno, todos los desvíos y demás. Entonces, creo que si las víctimas piden verdad, en la verdad va a salir esto. Y cuando hay verdad, pero no hay justicia, entonces hay muchísima inconformidad social y se genera más daño. O sea, a veces sería incluso es más dañino pensar en tener la verdad expuesta y que no hayan consecuencias. Está probado en estudios cuantitativos y cualitativos que la verdad sin justicia genera más daño. Entonces, es muy contradictorio el discurso que se está manejando en este momento. Sí, es absolutamente contradictorio. El discurso del miedo y el discurso de la incertidumbre no nos está llevando a mayor participación. O sea, no por exponer más consultas la gente se va a volver más participativa. Entonces, creemos que también por ahí va el asunto. O sea, ¿vamos a llevar justicia al tema de corrupción o simplemente vamos a seguir simulando que va a haber una Fiscalía General de la República Autónoma que va a hacer su trabajo, cuando tenemos además acuerdos con sociedad civil que no se han cumplido? Ustedes saben que Fiscalía que Sirva pues recibió por respuesta, es un colectivo de sociedad civil y recibió por respuesta que ahorita no iba a haber reformas constitucionales y a los 3, 4 días, 3 semanas, no sé, unos días después recibimos... ¡Pum! Vamos a cambiar la Constitución porque queremos una Guardia Nacional. Bueno, obviamente no solo es romper la palabra, no solamente es romper promesas. Yo entiendo que en la campaña uno tiene matices diferentes. Cuando eres candidato y ahora que eres presidente electo y próximamente presidente en funciones, pero no puedes brincarte la generación de instancias de procuración de justicia, porque sin justicia, la verdad, prácticamente no sirve para nada. Ahora él habla de no atentar contra la estabilidad, ¿no? Pero lo que realmente provoca discordia es este discurso, ¿no? Como decían, tan contradictorio. Porque verdad, a lo mejor a medias, ¿no? A lo mejor incompleta, porque nos falta saber muchas cosas con respecto a la corrupción, pero muchas verdades ya las tenemos claras, ¿no? Modos de operar, en fin, culpables claramente señalados. Porque además muchos son mecanismos e incentivos. O sea, la corrupción sucede prácticamente en cualquier ámbito donde hay impunidad. Entonces, no es como que sea un monstruo de 8 cabezas que llegue a comernos y que puedas tú derrotar con una espada de Damocles. Por supuesto que no. La corrupción siempre va a estar cuando haya una posición de poder relativo y no haya consecuencias por su abuso. Entonces, si tú no tienes el andamiaje institucional, las herramientas del Estado de tu lado, pudiendo garantizar que no va a haber impunidad y, por tanto, te disminuyan los incentivos a la corrupción, pues no vas a llegar muy lejos. ¿Esta nueva posición es la que sí va a provocar discordia, Andrea? Sí, yo creo que la nueva administración tiene que tener claro que esto tiene 4 ejes: justicia, verdad, reparación y reforma institucional. Y no puedes avanzar una sin avanzar la otra, porque te genera... La falta de balance te truena las estrategias, se las ha tronado en todos los países que lo han intentado, siempre lo ha tronado. Si tú no te embarcas en la misión de reformar las instituciones, entonces tú estás haciendo un ejercicio que va a durar 5 años y vamos a regresar a lo mismo. Y reformar las instituciones necesariamente implica darle a la corrupción, porque ese es uno de los grandes problemas que tienen nuestras instituciones. Ahora, esto es muy estratégico. O sea, tampoco quisiera que la nueva administración se viera persiguiendo a todos los chiquitos y medianos y pasarse 6 años persiguiendo. Esto es muy estratégico, es elegir a quiénes, elegir cuándo, qué tanto de verdad puedo dar,
¿Qué tanto de justicia puedo dar? Hago investigaciones por contexto, persigo por autoría inmediata, meto crímenes económicos, ¿qué crímenes económicos? ¿Cuáles son los más relevantes? O sea, no tiene que ser esta postura que escuchaba de, es que nos vamos a detener tanto tiempo en el pasado que no vamos a poder avanzar al como futuro. Dice, no alcanzarían las cárceles. No alcanzarían las cárceles, y eso es una realidad. O sea, y creo que entiendo muy bien esta postura que están asumiendo. Es verdad, por eso estas son estrategias de justicia multidisciplinarias, de caso de crisis, de rompe la caja de emergencia, porque nos superó la situación. El número de víctimas es demasiado alto, el número de perpetradores es demasiado alto, la corrupción de las instituciones es demasiada. Entonces sí se necesitan estrategias. Entonces no te vas a meter a todos a la cárcel, pero sí necesitas tener una estrategia de justicia que no es que sea una cacería de brujas, porque son actos terribles que se cometieron. Ahora, por último, Sofía, el presidente electo habla de pronto como si él fuera la persona que va a perseguir o no va a perseguir, o va a amnistiar o no va a amnistiar. Aquí hay separación de poderes y hay investigaciones y la justicia está en marcha, pues, al margen de él. La justicia está en marcha en algunos casos, hay investigaciones en curso en la PGR y el propio Andrés Manuel López Obrador anunció que no va a frenar las investigaciones que han iniciado, pero tampoco va a demostrar mayor interés para que haya más investigaciones. Yo entiendo bien, como decían Andrea, tú, que no puedes irte tras no sé, expresidentes, porque finalmente no es una persona. La corrupción viene de todo el sistema, de cómo se operan las reglas del juego. Entonces, al final del día, si queremos que haya consecuencias respecto a la corrupción, hay que cambiar las reglas del juego para que haya consecuencias, en este caso una fiscalía que sirva, y una vez que se integran las investigaciones podemos hablar que el Poder Judicial las juzga, porque el Poder Judicial no investiga.